Pocos saben que, mucho antes de los flashes, los titulares y las portadas pactadas con revistas de alta gama, existió una figura esencial en la vida de Mario Vargas Llosa que nunca buscó protagonismo. Una mujer de rostro anónimo, voz firme y moño impecable, que desde las sombras fue pieza clave en la construcción del imperio literario, mediático y económico del novel peruano. Ella no ofrecía entrevistas, no aparecía en fotografías ni cruzaba palabras con los invitados en bodas o eventos, pero lo observaba todo con la precisión de un cirujano y la calma de una estratega. Y fue esa misma figura silenciosa la que, con el tiempo, terminaría salvándolo de ruinas que él mismo provocó con su carácter, sus decisiones y sus pasiones. Porque antes de Isabel Preisler, incluso antes de la mediática tía Julia y de la estoica y resistente Patricia Llosa, hubo otra mujer. Una presencia casi fantasmal, pero absolutamente determinante. Avancemos al verano de 2015, Madrid. En un restaurante de lujo, los fotógrafos capturan una imagen perfectamente orquestada. Mario Vargas Llosa, ya en su ocaso físico, pero aún portador de una energía cerebral desbordante, aparece del brazo de Isabel Preisler, icono del glamour y del saber jugar con la imagen pública. La escena está coreografiada con precisión milimétrica. No hay espontaneidad. Todo ha sido acordado. Ángulos, iluminación, exclusividad. Es la portada ideal. Pero bajo esa instantánea se esconde un terremoto silencioso. Patricia Llosa, su esposa por más de 4 décadas, lo descubre todo desde el otro lado del mundo. Mastica la humillación sin aspavientos, con esa dignidad dolorosa que tienen las mujeres que han sostenido castillos enteros en silencio. Sus hijos le retiran la palabra al padre. La prensa rosa se frota las manos. Y en una oficina discreta de Barcelona, la mujer del moño, a la que nadie menciona, cierra su libreta, suspira hondo y empieza a marcar teléfonos. La crisis ha comenzado, una más, y como siempre, será ella quien gestione los daños colaterales. Pero para entenderlo todo, hay que viajar más atrás. Hay que imaginar Lima en 1965, una ciudad que aún respiraba un aire señorial, con calles empedradas, olor a jazmín en las tardes y casonas coloniales que empezaban a ceder ante la modernidad. En la iglesia de San Pedro, entre murmullos de tías rezando rosarios y violines que flotan entre las columnas, un joven de 29 años espera en el altar. Delgado, nervioso, con una intensidad eléctrica en la mirada. Es un escritor precoz que acaba de conquistar al mundo hispano con su primera gran obra, La ciudad y los perros. A su lado avanza su prima, Patricia Llosa, de apenas 20 años, con una sonrisa tímida y una elegancia sin esfuerzo. Ella no lo sabe aún, pero esa unión la llevará por un camino de sacrificios, lealtades y renuncias que ningún voto matrimonial anticipa. La escena parece de cuento. Pero si uno se detiene en los bordes del encuadre, descubre dos presencias que alteran la calma. La primera es Julia Urquidi, exesposa de Mario, quien años después quedará inmortalizada en su ficción como la tía Julia. Llega sola, vestida de azul oscuro, con un vaso de bourbon en la mano y la seguridad de quien sabe que su sola presencia altera el equilibrio. La segunda figura es un misterio. Una mujer menuda, discreta, con un moño impecable, traje gris perla y una libreta negra contra el pecho. No se acerca a los novios, no busca la cámara ni saluda a nadie. Observa. Toma notas. Luego se marcha antes del primer vals. Nadie se interesa por su identidad. Nadie imagina que décadas después, esa libreta acumulará cifras, nombres de editoriales, cláusulas de preventas, traducciones en 12 idiomas y decisiones que salvarán carreras enteras. Con los años, esa figura se irá volviendo cada vez más indispensable. La historia salta a París, invierno de 1976. En el barrio de Saint-Germain, los cafés huelen a tabaco fuerte y a mantequilla recién horneada. Frente a un cine, se produce un encuentro que pasará a la historia. Gabriel García Márquez, con los brazos abiertos para un saludo cálido, recibe un puñetazo inesperado de Vargas Llosa, quien no pronuncia palabra. El golpe retumba no solo en el rostro del colombiano, sino en todo el mundo literario. Nadie aplaude. Solo hay gritos, cámaras y escándalo. La prensa, siempre hambrienta de conflicto, repite una versión: celos. Se dice que, en medio de una crisis matrimonial, Gabo habría tenido algún gesto ambiguo hacia Patricia. Nunca se confirma. Lo que sí queda claro es que la imagen pública de Mario se tambalea. Y con ella, sus contratos. Editoras alemanas congelan anticipos. Agentes estadounidenses detienen acuerdos. Traducciones japonesas quedan en pausa. Se encienden todas las alarmas. Y una vez más, en ese torbellino, la mujer invisible toma el mando.
Desde su escritorio en Barcelona, descuelga el teléfono y empieza a hablar en francés, en italiano, en alemán. Su promesa es siempre la misma: el manuscrito llegará. Yo garantizo. Mientras tanto, Patricia aplica hielo al orgullo herido del escritor y le murmura, casi con ternura feroz: te estás volviendo en el hombre que tanto juraste no ser. Corría el año 1990, y el Perú no era solo un país en crisis, era un territorio en llamas. La economía se desangraba en medio de una hiperinflación asfixiante, los mercados se vaciaban de productos básicos y los billetes perdían valor a cada hora, como si el dinero se deshiciera entre los dedos. En paralelo, el miedo se instalaba en las calles con la naturalidad de una sombra permanente: bombas en edificios públicos, amenazas de sendero luminoso, militares con el dedo en el gatillo, apagones que oscurecían no solo los hogares sino también el alma colectiva de una nación al borde del colapso. En ese escenario donde la desesperanza marcaba el ritmo de la vida diaria, Mario Vargas Llosa, ya reconocido como uno de los grandes nombres de la literatura hispanoamericana, convencido de que la palabra ya no bastaba y de que había llegado la hora de actuar, tomó una decisión que cambiaría para siempre su trayectoria. Como si la pluma se le hubiera quedado corta, creyó que era momento de empuñar las riendas de un país al que sentía suyo. Convencido de que su lucidez, su prestigio y su sentido ético bastaban para ordenar el caos, anunció su candidatura a la presidencia del Perú. Patricia Llosa, su esposa de entonces, lo escuchó desde la cocina. A medio camino entre el almuerzo y los platos sucios, lo observó con la resignación de quien ya ha aprendido que no se puede detener a quien ha confundido vocación con cruzada. Con voz firme pero serena, le pidió que lo pensara mejor. Que no se metiera en el lodazal de la política, donde las convicciones se diluyen, donde las palabras se usan como cuchillos y donde incluso los más brillantes acaban manchados. Le suplicó que no se convirtiera en algo que siempre había despreciado: un hombre de poder. Que el barro de la política no conoce la inmunidad del talento. Pero Mario ya había cruzado el umbral. No escuchó. Muy lejos del bullicio mediático y los discursos incendiarios, otra mujer, siempre un paso por delante, también encendía las alarmas. Desde su oficina, esa figura que jamás aparecía en entrevistas ni se presentaba en actos públicos, esa mujer del moño tirante y las frases exactas, tomó una decisión. Envió un fax. Apenas 3 líneas. Directo, quirúrgico, demoledor: hoy, presidente. Mañana, escritor irrelevante. No era una amenaza ni un juicio. Era un presagio. Un intento último de evitar el naufragio de una obra que aún tenía mucho por decir. Pero tampoco ella fue escuchada. La campaña fue un torbellino. Mario se arrojó de lleno, con una pasión ciega, convencido de que podía limpiar un país con la misma precisión con la que corregía una novela. Recorrió barrios, dio discursos, debatió con frialdad cartesiana frente a cámaras que preferían gestos antes que ideas. Vació su cuenta bancaria, hipotecó su credibilidad y desgastó su energía física y emocional. Cambió cafés literarios por mítines, editoriales por banderas, premios por encuestas. Pero el pueblo peruano no lo eligió. Perdió. Y no ante un político de carrera ni ante una figura consolidada, sino ante un ingeniero poco conocido, de sonrisa amable y discurso populista: Alberto Fujimori. La derrota fue más que una caída política. Fue una herida profunda en el orgullo de alguien que había dedicado su vida a la razón, al verbo, al pensamiento crítico. Descubrió, quizás por primera vez de forma brutal, que el talento no protege del fracaso y que el prestigio no siempre convence a las masas. De repente, la voz que había estremecido a la literatura continental parecía no tener eco en su propia tierra. Y entonces, como había ocurrido tantas veces antes, las que acudieron a levantar los escombros no fueron los compañeros de cena en París, ni los editores que tanto lo elogiaban en entrevistas internacionales. Fueron las mujeres de siempre. Patricia, desde la casa que él dejaba atrás cada vez que perseguía una nueva batalla, lo recibió como quien recoge a alguien que ha olvidado el camino. Con paciencia, con una tristeza sin escándalos, le recordó su verdadero lugar: la máquina de escribir. Le pidió que volviera a la ficción, que retornara al único territorio donde de verdad era invencible. No al estrado, no al micrófono, sino a la página en blanco. Y en las sombras, otra vez, la mujer del moño se encargó de lo que Mario ya no podía atender. Fue ella quien renegoció contratos congelados, quien contactó editoriales, quien convenció a los socios europeos de que el escritor no estaba acabado, sino solamente herido. Vendió derechos secundarios, recuperó anticipos, tapó agujeros financieros. Su trabajo no ocupó titulares. No apareció en entrevistas. Pero fue esencial. Sin su intervención, el nombre Vargas Llosa habría quedado paralizado entre la política y la desilusión.
Sin ella, la narrativa del novel quizás nunca se habría retomado con la fuerza que más tarde lo llevaría a escribir sus novelas más maduras. Hoy, décadas después, el mundo cree conocer al autor por sus libros, sus escándalos amorosos o sus opiniones provocadoras. Lo siguen asociando con la erudición, con el novel, con la imagen del intelectual comprometido. Pero casi nadie recuerda a quienes realmente sostuvieron su carrera en los momentos críticos. Esa figura silenciosa, profesional, discreta, que nunca pidió reconocimiento, que nunca firmó nada pero lo sostuvo todo. Esa mujer sin rostro público que sabía de cláusulas, de letras pequeñas, de adelantos editoriales, y que supo construir un escudo silencioso contra las consecuencias del ego de un genio. Porque en la historia de la literatura, como en la vida, no solo cuentan los que escriben las palabras, sino también quienes evitan que las páginas se pierdan al viento. Y si Vargas Llosa sobrevivió a sus derrotas, no fue por su resistencia, sino porque hubo dos mujeres, en silencio, recogiendo cada pedazo, cada ruina, cada contrato roto y reconstruyendo la estructura invisible que lo mantenía en pie. Sin ellas, quizá no habría nada más que contar. Al despertar, la casa se siente como una cápsula del tiempo. El aire es denso, pero familiar. La humedad de la ciudad entra por las ventanas entreabiertas, mientras los recuerdos se asientan en cada rincón. Patricia, quien ha dominado el arte de la paciencia, empieza su día sin prisa. Los movimientos son meticulosos, calculados. La familia, como piezas de un rompecabezas que siempre está por resolverse, comienza a llegar. Álvaro es el primero en arribar. Su porte práctico, cargado con un ordenador portátil, evidencia el propósito de su visita: digitalizar cada uno de los documentos, preservar incluso el susurro más olvidado de los años pasados. Con su mente afilada, se sumerge en la tarea con la precisión de un relojero. Pero sabe que las cifras no pueden definir todo. El valor sentimental y el peso histórico de lo que está a punto de revisar son mucho más profundos. Morgana, más tranquila, entra en la casa con una caja de acuarelas. Su misión es capturar la fragilidad de su padre, no con la frialdad de una cámara moderna, sino con la suavidad de un trazo. Los recuerdos se tornan borrosos en su mente, pero cada pincelada busca aferrarse a la esencia. Su trabajo no es solo artístico, es terapéutico, una forma de lidiar con la inevitable pérdida. Gonzalo es el último en llegar. A pesar de su mirada dura, el rostro de Mario en el sofá le suaviza el ánimo. El hombre de palabra y acción, ahora descansando, ha pasado por tantas batallas que las arrugas de su rostro cuentan historias que solo el tiempo podría haber escrito. El ambiente se llena de silencio, y la familia se reagrupa sin necesidad de palabras. Todos se abrazan, pero ningún miembro menciona el nombre de Isabel Prisler. Esa etapa, esa historia, parece estar tan lejos como el recuerdo de un sueño olvidado. Es el momento de la revisión. No la de las cuentas bancarias ni las deudas editoriales, sino la más íntima, la de los recuerdos. Álvaro abre una carpeta vieja, cuyo papel se deshace con facilidad. Dentro, halla una serie de documentos importantes, entre ellos un testamento. Se detiene ante una adenda que fue añadida en 2016, un conjunto de palabras que revelan la humanidad de Mario. A mi esposa, por su paciencia. A mis hijos, por su verdad. A Carmen Balcells, por ser la brújula que nunca falló. En sus márgenes, hay cifras incomprensibles, promesas de reediciones en lenguas lejanas, y regalías que parecen más fantasías que realidad. También figuran deudas, esas que nacieron durante la etapa más dorada, cuando la fama se convirtió en una cárcel de lujo. Patricia, que observa todo desde una distancia prudente, se mantiene serena. Su presencia tiene un control tácito sobre todo lo que sucede. Cada palabra que pronuncia es como la señal de tráfico que marca el destino de las decisiones. Esto se liquida, dice sin levantar la voz. Esto se guarda. Mientras tanto, Gonzalo revisa las cuentas bancarias, buscando cualquier movimiento extraño, mientras Morgana clasifica cartas de Mario, que en su última etapa parecía escribir con una mano temblorosa. En una de ellas, se lee un mensaje que parece un testamento informal: si alguna vez falto, deja todo en manos de Patricia. Ella sabrá qué hacer. Y luego, en un arranque de sinceridad, una carta escrita en tinta roja, con la letra algo desordenada: perdóname, amor. El circo no era para mí. Vuelvo a casa. La maquinaria de la familia sigue funcionando, pero cada uno de ellos es consciente de lo frágil que es el legado que están manejando. Patricia, con una mente clara, prepara un cuaderno de gastos para cubrir los costos de la atención médica, los enfermeros, las medicinas importadas y los fisioterapeutas.
El dinero se escurre entre los dedos como arena, pero hay un bien que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar: la biblioteca personal de Mario. Miles de volúmenes, algunos con anotaciones al margen de su puño y letra, primeras ediciones de autores ya fallecidos, y recortes de prensa que dan testimonio de su vida y su obra. Un tasador de arte llega a ofrecer una suma astronómica, pero Patricia rechaza su propuesta con un simple gesto: eso no está a la venta. La biblioteca es más que un conjunto de libros, es la huella digital del genio que alguna vez fue. El conflicto comienza a tomar forma cuando llega una carta certificada desde Madrid. Un despacho de abogados solicita la devolución de objetos que, según ellos, fueron obsequios de Mario a Isabel. Entre estos objetos se encuentran ediciones numeradas de La Guerra del Fin del Mundo, un reloj de marca Patek Philippe con dedicatoria, y un manuscrito de un discurso jamás pronunciado. Gonzalo, visiblemente molesto, arruga la carta y la lanza al fuego, mientras Álvaro toma una foto como prueba. Morgana, con su caja de acuarelas a cuestas, dibuja la escena, capturando el drama familiar en una hoja en blanco. El día avanza, y Patricia, sin perder la calma, sigue siendo el pilar que mantiene todo en su lugar. Mientras prepara jugo de papaya para Mario, quien se despierta confundido, en el segundo piso, el novel se deja llevar por los susurros de su mente. Pregunta por viejos amigos que ya no están, como Carlos Barral, y por Carmen Balcells, olvidando que ya ha partido. Patricia le responde lo justo, sin reproches. La casa se ha convertido en un hospital de campaña, y su único objetivo es que el paciente sobreviva, sin más dolor. Fuera de la casa, el mundo parece haberse detenido, pero no es más que una calma engañosa. Los periodistas, como buitres al acecho, se agrupan alrededor del portón de hierro, cámaras en mano, dispuestos a captar cualquier gesto, cualquier señal que puedan convertir en un escándalo. No es que el sufrimiento de Mario o la delicadeza de la situación los detenga. Al contrario, lo que buscan es lo que pueda generar más morbo, lo que pueda alimentar esa insaciable necesidad por saber lo que realmente ocurre tras las puertas cerradas de la familia Vargas Llosa. Un programa de farándula, conocido por su obsesión con los dramas familiares de los famosos, lanza una serie de especulaciones sin fundamento. Aseguran que Mario, el premio Nobel, se encuentra al borde de la ruina, no solo financiera, sino también emocional. Se habla de una presunta quiebra de su legado literario y de una serie de desmentidos que Patricia, en su silencio habitual, se ve obligada a callar. Pero lo que realmente llama la atención de todos, lo que los medios ansían divulgar como un gran bombazo, es que la periodista más famosa de la televisión nacional está escribiendo un libro revelador, un libro que promete desvelar todo lo que la vida de Mario ha escondido durante décadas. Patricia, quien ha vivido siempre a la sombra de su marido, sin desear la atención ni el protagonismo, nunca había sido el centro de este tipo de escándalos. Su vida, cuidadosamente apartada de los medios y de las críticas públicas, ha sido siempre un refugio de tranquilidad y discreción. Pero ahora, con Mario ya incapacitado y su legado bajo escrutinio, no puede evitar verse arrastrada a la vorágine mediática. Sin embargo, no es su naturaleza ceder a las provocaciones o a la especulación barata. Ella sabe que el ruido de los medios de comunicación es tan efímero como la espuma del mar y que la verdad se encuentra en el fondo, oculta bajo capas de distorsión y morbo. Esa mañana, como tantas otras, Patricia se despierta temprano. La luz suave del amanecer se filtra por las cortinas del comedor, donde ella y Mario solían pasar horas charlando sobre sus lecturas y sus proyectos. Pero hoy el aire está tenso, como si el peso de los rumores se hubiera colado en cada rincón. Mientras prepara el desayuno con una calma que contrasta con el torbellino exterior, su teléfono suena. Es un número que no reconoce, pero ella lo contesta, sabiendo que, en algún momento, las preguntas llegarían. La voz del otro lado de la línea es femenina, con un marcado acento madrileño. La propuesta es clara y directa: una entrevista exclusiva sobre el secreto mejor guardado de Mario Vargas Llosa y su relación con Isabel. La periodista promete detalles inéditos, historias ocultas que solo Patricia podría revelar. Es una oferta tentadora para quien desee revivir los escándalos de antaño, pero Patricia no es una mujer que busque la fama o el reconocimiento público. Escucha en silencio las palabras de la reportera, pero cuando ésta insiste, Patricia, con la serenidad que solo años de experiencia le dan, toma una decisión sin dudarlo. Cuelga sin decir una palabra, sin permitir que la tentación de la fama influencie su pensamiento. Gonzalo, al escuchar la conversación, observa a Patricia con una mezcla de admiración y respeto. Él, que conoce mejor que nadie las tribulaciones de su madre, no dice nada. Sabe que este tipo de situaciones solo refuerzan su determinación. El escándalo que buscan los medios no tiene cabida en su vida. Sin embargo, fuera de la casa, el eco de la llamada resuena con fuerza. Los rumores saltan a las redes sociales,
las plataformas de noticias se inundan de especulaciones, y todo el país parece ansioso por descubrir más sobre lo que realmente ocurre dentro de esa casa. Pero en Lima, lejos de las luces de las cámaras, todo permanece en un silencio que parece imperturbable. Es un silencio denso, pesado, como si el aire mismo hubiera decidido callar ante el drama que se vive entre las paredes de la casa. Patricia, lejos de dejarse llevar por el ajetreo mediático, se centra en lo que siempre ha sido su prioridad: Mario, su bienestar y su recuperación. En la cocina, el sonido de la tetera comienza a llenar la habitación, el agua empieza a hervir, y mientras las burbujas estallan en la superficie, ella se toma su tiempo para preparar un té que le llevará a Mario. No hay prisas. El mundo fuera de esa casa puede seguir girando, pero dentro, el ritmo sigue siendo el mismo: el de la familia, el de la tradición, el de la calma en medio de la tormenta. Con la taza de té en mano, Patricia sube las escaleras hacia la habitación de Mario. La luz se filtra por las cortinas de lino, pintando sombras suaves sobre el suelo. La imagen de Mario, recostado en la cama con una expresión agotada pero serena, le recuerda todo lo que ha tenido que atravesar, no solo la enfermedad física, sino también las batallas con los demonios internos que lo acompañaron durante su vida. Ella lo mira, observa su rostro cansado y arrugado, pero también el brillo en sus ojos, ese que nunca ha perdido, ese que siempre la ha cautivado. En sus manos, la taza humeante se convierte en el símbolo de un acto cotidiano, pero lleno de amor. Mientras ella cuida de Mario, en el exterior, la tormenta mediática sigue su curso. El teléfono sigue sonando, los periodistas no se dan por vencidos, pero Patricia está decidida a mantenerse firme. En cada llamada que ignora, en cada mensaje que deja sin respuesta, hay un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que no todo tiene precio. Los medios pueden continuar con su ruido, pero en su casa, en su mundo, la verdad sigue siendo más valiosa que cualquier escándalo. La noche llega lentamente, pero no con la oscuridad del escándalo, sino con la luz tranquila de quienes saben que no necesitan de la aprobación ajena. Patricia se toma su tiempo para disfrutar de la última taza de té del día, mientras en su mente se forma un plan para el futuro. No habrá más entrevistas, no habrá más revelaciones. El legado de Mario Vargas Llosa, para bien o para mal, será preservado con la dignidad que siempre ha acompañado su vida. En la quietud de esa noche, la casa se siente más viva que nunca, con la esperanza de que el legado de Mario no se pierda entre las manos del tiempo, sino que siga siendo recordado por lo que realmente es: un testamento de amor, lucha y literatura.